no tienen o alegan no tener, eso decía Javier Fernández la semana pasada, recursos, por lo menos a nivel autonómico, para poder echar un cable en esta situación que afecta, me gustaría recordar, a 2.000 empleos directos y a 2.000 empleos indirectos, que son los que hay en las auxiliares. Nosotros preguntábamos, tanto en la Junta General como en el Congreso de los Diputados, al Ministerio de Economía y Competitividad esta misma semana pasada, cuáles son las acciones e iniciativas llevadas a cabo con los instrumentos de captación de inversiones y también para encontrar un socio industrial. Creemos que lo fundamental en el caso de Duro Felguera es encontrar un socio industrial que mantenga la actividad y el empleo frente a la posible entrada de fondos especuladores, y que lo que creemos es que esto es lo que se está produciendo, y creemos que es lo que se está produciendo fundamentalmente por las subidas y bajadas tan bruscas que se están dando en la cotización en bolsa del grupo. Aparte de estas preguntas, a las que en parte la semana pasada Javier Fernández contestaba en el Pleno, esta semana lo que queremos es presentar una proposición no de ley que traeremos a la Cámara la semana próxima, en la que instamos al Gobierno a realizar las acciones necesarias mediante los instrumentos públicos de captación de inversiones para ayudar a Duro Felguera S.A. a encontrar un socio industrial, insistimos, que garantice el mantenimiento de la actividad y del 100% del empleo. También a elaborar los estudios financieros que permitan conocer si mediante instrumentos públicos de participación en el capital se pueden resolver los problemas de Duro Felguera. Y con esto estamos instando al Gobierno asturiano a que se mueva a los niveles que sea necesario, autonómicos, estatales u otros. Y también creemos fundamental, y lo comentábamos ya hace unos meses, fundamentalmente por la responsabilidad, obviamente, de la dirección y del Consejo de Administración, exigir en este proceso medidas de transparencia y corresponsabilidad a los órganos de dirección y Consejo de Administración de Duro Felguera para con los trabajadores, que deberán informar a la plantilla de los avances. Quiero recordar que no se sabe absolutamente nada más de este ERE que pueda afectar a, como decía antes, ese 20% de la masa salarial y que afecta a la matriz del grupo Duro Felguera. Buscamos con esto, obviamente, el debate público en esta Cámara sobre la situación de una empresa emblemática asturiana, representativa de la política industrial en nuestra comunidad autónoma, que afectaría a 2.000 empleos directos y 2.000 indirectos, y queremos un posicionamiento claro de apoyo por parte del Parlamento asturiano. Y con esto voy a dar la palabra a Susana Fernández, representante del comité de empresa, y luego creo que Rubén, o no sé quién quiere empezar. ¿Tú primero? Rubén, el apellido, por favor. Rubén Alonso. Hola, buenos días. Yo soy Rubén Alonso, trabajador de Duro Felguera desde hace 14 años. Soy representante de los trabajadores dentro del comité de empresa de la matriz de Duro Felguera S.A. y pertenezco a la Asamblea de Trabajadores, soy miembro de la Asamblea de Trabajadores, que está compuesta por representantes electos legítimamente de todas las empresas del grupo, y que el único objetivo que tenemos realmente es el proteger los puestos de trabajo de todos los compañeros y los nuestros propios, lógicamente. Somos conscientes y sabemos que Duro Felguera es una empresa viable tal y como está dimensionada. Entonces, un ERE, un recorte de plantilla como el que están planteando, que pretende dimensionar los recursos humanos de esta empresa para los proyectos que están actualmente vivos, significa que de cara a un futuro a corto plazo o medio plazo no se tiene pensado contratar nuevos proyectos, lo cual eso sí que indica que no sería viable la empresa con ese recorte de plantilla. Entonces, mi compañera Susana Fernández os ampliará un poco. Buenos días, yo soy Susana Fernández, llevo casi 18 años en la compañía. Formo parte del comité de empresa de Duro Felguera S.A., es decir, la matriz del grupo, y también formo parte de la Asamblea de Trabajadores, de la Asamblea de Trabajadores de Duro Felguera. Continuando un poco con las palabras de mi compañero, nosotros estamos luchando por la defensa a ultranza de los puestos de trabajo de todos nuestros compañeros. Sabemos que esta empresa es viable, nosotros queremos seguir trabajando en ella porque confiamos en su hacer, confiamos en la capacidad de todos los trabajadores, en la profesionalidad de todos, y por ello sabemos que podemos seguir adelante. Necesitamos, y para eso estamos aquí, para pedir el apoyo de los grupos parlamentarios, el apoyo del Gobierno de la región,
para que nos ayude de alguna manera con todos los instrumentos públicos que puedan tener a su alcance, para que esta empresa emblemática con más de 160 años de historia en la región no la dejen caer, porque supondría una catástrofe, ¿no? para la región, para el empleo y un poquito para todo. Nosotros también queremos agradecer, hacer una muestra pública de agradecimiento a todas las muestras de apoyo que estamos recibiendo en esta última semana principalmente. Nos están escribiendo, llamándonos, incitándonos a que sigamos en la misma línea que estamos haciendo hasta ahora, ya que los compañeros se sienten arropados con nuestro hacer, con nuestra línea de actuación, con nuestra forma de hacer público el conflicto que tenemos, y entonces, dado que nos debemos a ellos, debemos de continuar en esta línea.